Aquí empieza Universo Iker, con Iker Jiménez. Hace unos pocos días, Enrique de Vicente, el maestro, me hacía una pequeña crónica de cómo había sido para él el efecto milenario en uno de sus tantos viajes. Porque yo siempre le pregunto a Enrique cómo ha percibido a la gente, cómo ha percibido el cariño del público, cómo le saludan las personas. Él es un icono del programa y es muy reconocido y muy querido. Y me gusta a mí tener una idea, una especie de control casi, sobre el termómetro afectivo de nuestro público, y él me responde siempre con historias maravillosas. Una de esas historias me ha inspirado para contaros otra que puede ser interesante. Resulta que Enrique tenía unas conferencias entre Córdoba y Jaén, y como siempre le suele ocurrir, y mira que me alegro, las personas de toda condición, de toda cultura, de todo oficio, de toda ideología, le saludaban, le hacían el gesto del pulgar hacia arriba, el signo de la victoria a algunas personas. Algunos le decían: Enrique, no dejéis de hacernos soñar. A veces un simple saludo hasta marcial de los miembros de la Guardia Civil o de las personas de seguridad, y todo el mundo realmente afectivo, realmente entrañable, realmente volcado con la misión del programa y sintiéndolo profundamente. Eso Enrique me lo había contado en otras muchas ocasiones, y es lo que Carmen y yo sentimos en cualquier lugar y en cualquier desplazamiento. Esa es la verdad. Sentimos un enorme cariño del público, enorme cariño vuestro, donde vayamos, el lugar que sea. Es increíble. Yo no sé si merecemos tanto, pero desde luego en estos años hemos aprendido a convivir con esa sensación de amistad auténtica, ¿no? Aunque a veces nos crucemos solo durante unos segundos, pero nos lo hacéis saber. Y en esta que en el AVE, Enrique de Vicente se encontró con alguien que tuvo una bonita experiencia con su propia hija. Una persona, desde luego, interesada en el ámbito parapsicológico, con ciertos conocimientos, con cierto nivel cultural y ciertas ganas, redundando en el término, de aprender un poco de los misterios de la mente. Y entonces habló con el maestro Enrique diciéndole que su hija, siendo muy pequeña, le quedó clarísimo, tenía facultades extrasensoriales. A Enrique no le extrañó, porque he conocido y he estudiado muchos casos de niños que parecen imantados por una magia que luego vamos perdiendo, ¿no? Niños que están más cerca de lo luminoso, de lo extraordinario, de esa aparición de lo que creemos imposible, de ese mundo mágico, de esa mágica mente. Por tanto, Enrique y yo, leyendo su historia, no esbozamos un gesto de extrañeza, ¿no?, de incredulidad, todo lo contrario. Hemos escuchado muchas historias de niños que están tocados como por esa varita, ¿no? Pero algo que me interesó especialmente fue el final de la conversación. Ese hombre le había contado a nuestro amigo Enrique que había hecho hasta incluso experimentos con cartas Zener. El cuadrado, la estrella, la onda. ¿Os acordáis, no? Y que el resultado de aciertos telepáticos entre un padre y una hija, qué bonita historia. Es decir, no para publicar en ningún lugar o para descubrir la fórmula secreta de algo, no, sino por saber un poco más de la mente de tu hija. Me estoy imaginando a ese hombre culto, a ese hombre inquieto, a ese hombre leído, que está viendo detalles en su niña pequeña, 3-4 años, y que le hace un pequeño juego
intentando ver su capacidad de respuesta. Y poco a poco, esa niña iba adivinando las cartas, una tras otra. Onda, estrella, círculo. Y me estoy imaginando, que si estoy visualizando la cara de ese propio padre, comprendiendo que el nivel de acierto superaba con creces cualquier tipo de estadística. Según le contó a Enrique, después de años de experimentación lúdica, como un juego, como puede ser con un niño, el resultado se acercaba al 85% de aciertos. La conexión mental padre-hija llegaba al 85%, repito, de aciertos. Por tanto, tenemos un imposible científico. Aunque muchas personas, investigándola mágicamente, se han dado cuenta, a pesar de las dificultades que han tenido para desarrollar sus trabajos, para publicarlos, para abrirse paso, que esto ocurre, que esto pasa. Pero pasa especialmente, y aquí está el quid de la cuestión, en la infancia, con ciertos niños. Sería como para lanzar a los cielos a través de Universo Iker la pregunta de cuál es la clave, dónde está la llave, cuál es el resorte exacto para poder saber un poco más de esa magia de la mágica mente. ¿Por qué se nos anquilosa? ¿Por qué nos la condicionan? ¿Por qué empiezan los términos de lo lógico, lo convencional, lo posible y lo imposible a invadir nuestras neuronas? Hasta que eso ocurre, ¿qué pasa con nuestras neuronas? ¿Cómo son? Los científicos nos hablan de las máquinas, nos hablan evidentemente como un prodigio del dibujo que aparece en sus pantallas límpidas y tecnológicas. Nos hablan incluso, como nos dice el buen amigo Manuel Martín Loeches, una eminencia de la neurociencia española y gran colaborador de nuestro programa, uno más de la familia milenaria. Manuel, siempre abierto, siempre científico, claro, como es científico de primer nivel mundial, siempre abierto a descubrir, a asombrarse, a no cerrarse en banda casi nada. Y él decía, podemos ver incluso cómo se iluminan de alguna forma esas partículas, esas señales luminosas que son recogidas por las computadoras. Podemos saber bien eso, pero no sabemos bien por qué pasa. Y tenemos la certeza de que hay una fuerza extraordinaria, de que hay un impulso, una especie de pila o de energía especial, que yo estoy convencido, todos, en mayor o menor medida, pero de forma importante, hemos tenido durante la infancia. Y quizá la terrible ecuación es que todos, en mayor o menor medida, hemos ido despojándonos de ese traje mágico. Hemos ido quitando las capas de cebolla que conectaban con lo otro que teníamos cuando éramos niños. La gran pregunta que yo lanzaría, al borde de cumplir 43 años, en mitad de la noche, es: ¿y habrá alguna forma de volver a encontrar la llave de la mágica mente del niño? El tema me interesaba y sobre todo sabiendo que llegaron a esa comunión, a esa conjunción. ¿Os imagináis? En una habitación, en un bloque de edificios en Madrid, un padre y una hija. La niña es muy pequeña, pero le gusta el juego y sigue acertando. Estrella, onda, círculo. La pregunta de Enrique evidentemente era la clave. Pocos tan sabios como nuestro amigo, pocos tan curiosos como el maestro. ¿Y cuándo dejó de realizar usted los experimentos? Ahí estaba la clave. Y es que a los 7 años, ni más ni menos a los 7 años, algo ocurría. Y yo creo que con cierto pesar, este padre se lo contaba a Enrique. Se había producido la desconexión. El porcentaje descendía. El nivel de aciertos, de brillantez, de conexión, de hipervínculo, ya no era el mismo. 7 años. Yo os lanzo la pregunta. ¿Por qué?
Y es una pregunta con muy difícil respuesta y que para mí significa hoy en día uno de los grandes, grandes misterios del ser humano. Porque parece que todo está enfilado hacia la misma sensación. Nacemos mágicos, nos vinculamos con todo lo que nos rodea de una forma especial, holística, diferente. Sabemos extraer el jugo mágico a la vida y de pronto hay una barrera. De pronto hay lo que decían los antiguos, un Rubicón, una frontera. Y a partir de ahí el mundo se vuelve distinto. Ya nada es igual. Es como si esas neuronas flexibles, capaces de autoextenderse, de ramificarse como raíces humanas, que buscan la cosecha de una mente nueva, de una mente abierta. Es como si eso empezase a retraerse, como si empezase a amputarse. La poda sináptica, la terrible poda sináptica, sin duda está ya en marcha. Coincide lo que dicen los expertos en la poda sináptica con esos 7 años. Pero muchos me diréis, ¿ya? ¿Y qué es eso de la poda sináptica? Esto lo sé no por ser un erudito en nada, ya me conocéis, sino porque cuando iba a venir al mundo mi hija Alma, evidentemente, y Enrique tuvo mucho que ver, me interesé en todo lo que tiene que ver con antes de la vida y el nacimiento. Tenía auténtico asombro por lo que yo estaba viviendo. Quería ser partícipe de una paternidad consciente, de un empaparme del misterio de lo que significa la existencia y el milagro absoluto de la vida. El hondísimo milagro insondable de la vida. Y efectivamente, ese término apareció entre mis lecturas, entre las muchas diversas heterodoxas, científicas, ortodoxas, dogmáticas y libres, de todo leí, obras que se referían a la mente humana del niño. Ahí apareció el término en varias ocasiones y me pareció algo asombroso, de verdad. Poda sináptica. Al parecer, hacia esa edad, según atestiguan muchos científicos, muchos experimentos tomográficos, muchas visiones, vamos a decirlo, del escaneo que se permite en la mente humana, en el cerebro, aunque sea muy pequeño, ocurre algo. Poda, ya sabemos lo que es. Ahora mismo han podado un árbol que está frente a mis ojos, en la lejanía, en mitad de la noche. Yo observo el programa que tengo aquí y contemplo la hojarasca, la ramificación. Hay cierta conexión entre la forma de la hojarasca, entre la forma de esas ramas, entre cómo buscan el cielo, entre cómo surgen impulsadas con una armonía increíble, y las propias neuronas. Ya lo sabéis, si vemos un bosque y vemos las neuronas, hay cierta similitud, como algo que nos recordase que somos parte de lo mismo, somos el universo entero dentro de esa cáscara de nuez diminuta a nivel cósmico que es el cerebro humano. Bueno, pues a los 7 años aproximadamente llega una poda para dejar el árbol ralo como el que tengo yo enfrente. Antes el árbol estaba lleno de hojas, lleno de frutos, incluso daba un aspecto diferente al paisaje que yo tenía enfrente. Pero hace unos 3 días alguien con unas sierras mecánicas que hicieron un ruido infernal vino a mi jardín y cortó el árbol, podó el árbol. Es hora de la poda, me decían. E imagino que esto será sano y bueno para el árbol, no sé del mundo botánico, pero yo lo que veo es un paisaje mucho más yermo. Veo el otro lado del bosque y es como si esa neurona, mejor dicho, ese árbol, sintiese cierta envidia o se hubiese quedado disminuido respecto a los otros frondosos, salvajísimos, diferentes, libres árboles que hay un poco más atrás. Algo ha ocurrido, ha habido una interacción, una actuación de lo humano. Y ya sabéis que yo estoy muy loco, pero estaba viendo cómo podaban el árbol. Estaba recordando la entrevista de Enrique con este padre que estuvo tan ligado a su hija en los experimentos buscando una mente mágica.
Y hice la analogía. Según dicen los científicos y han visto en las pantallas, repito, hacia los 7 años todos hemos tenido ese proceso. Nadie sabe bien por qué ocurre. Si es un tipo de ahorro energético, de adaptación, esa palabra que tanto les gusta a muchos y que en el fondo sigue siendo una forma de nombrar lo que no conocemos. Pasan cosas y les damos un nombre. No quiero decir que entendamos muy bien por qué pasan. Se adapta nuestro cerebro quizá a las necesidades del futuro, a lo que tendrá que hacer. Pero empiezan a podarse los árboles de nuestra mente, los árboles de nuestra alma. Empiezan a podarse y no sabemos quién los poda. Si uno mismo, cosa que a mí me extraña, porque se ha nacido en la feraz magia de la selva interior. Del año 0 al año 7 se ha crecido con unas autopistas impresionantes que nunca dejan de crecer, con una fuerza genesíaca que nunca más vamos a volver a tener. Es otra de las cosas que subrayé 1 y 1000 veces junto al término poda sináptica. Si ese término era negativo, significaba, bueno, negativo según se mire, que muchas de las antenas, pequeñas antenitas, millones y millones de antenitas que conectan con cosas, evidentemente, se iban podando poco a poco, lentamente, con la mano dura de un podador que no sabemos quién es. Había otro término que era muy interesante, plasticidad cerebral. El cerebro como una enorme esponja, como esos miles de árboles, como las copas unidas unas con otras, como formando un mismo manto, como si mirásemos ese bosque desde arriba y todo tuviese una increíble armonía. Pero de pronto llegan las sierras mecánicas, la hoz antigua, y empezamos a limitarnos a los 7 años. Y el papá le pregunta: «Hija, Estrella, ¿has dicho Estrella?» «Sí, papá». «No, era Onda». Y el papá se da cuenta de que algo está ocurriendo en la mente de su hija y quizá no pueda hacer nada. ¿Qué le está pasando a esa niña? La poda sináptica misteriosa ha entrado en acción. El podador sin nombre está cortándole sus antenas y las alas de su alma, la potencia interior de su antena que ha estado intacta. Y esa niña creía en muchas cosas que le han empezado a decir, aunque su círculo interno sea elevado y sea importante y abierto como el de su padre en este caso, lo normal es que ya haya empezado a recibir estímulos como que es mayor, que ya no es una niña, que tiene que creer en lo que es real y descreer de lo que es irreal. Que aquellos monstruos, aquellas pesadillas, aquellos amigos imaginarios, aquellos príncipes, aquellos animales que hablaban, que todo eso no existe. Aquel mundo mágico, aquella atemporalidad, aquella conexión bendita con lo más profundo del cosmos, que eso ya no existe. Que hay que hacer los deberes, que la vida va por aquí, que esto va a ser así, que solo lo físico parece que importa. Y entonces el espíritu libre, el espíritu que no sabe de dogmas ni de religiones, creo yo, sí de religarse con lo que importa del niño, empieza a desaparecer. Y la pregunta es, ¿vosotros creéis, de verdad, que un niño que ha sido mágico y que lo hemos visto y lo hemos vivido en magia, él por sí mismo, su propio cerebro, se coarta, se amputa, se poda, empieza a perder facultades? Y esto es notorio y los científicos lo dicen, empieza a perder facultades. Nos queda la esperanza de que sea para emplear los recursos del cerebro mejor de otra forma, pero a mí esta explicación me parece muy de mayores que cuentan cosas desde su mundo de mayores. Y yo me sigo preguntando, ¿cómo ser niño? ¿Cómo volver? ¿Habrá alguna forma de hacer que esas neuronas que se perdieron en algún momento de mi infancia y que me conectaban con lo más profundo de la vida y de su sentido mágico, ¿habrá alguna forma de volver a activarlas? Esta misma semana, o hace unos 10 días, daba la vuelta al mundo la noticia, nosotros también la contamos, de un niño telépata, ¿os acordáis? Un niño telépata que su madre, digámoslo así, experimentaba con él y la prensa se quedaba en eso, no en un titular. El niño telépata acierta. Al final eso es lo de menos, es la punta de un iceberg. De lo que estamos hablando es el en vez de la trama, lo que hay profundo en estas relaciones
entre cerebros. La pregunta es, ¿por qué la mágicamente deja de ser mágica, empieza a ser menos mágica, cambia su rumbo cuando llega la poda de los 7 años? Investigando a Félix descubrí que en el fondo el creador no hace sino volver a vivir y a revivir su propia infancia una y otra vez. Que su misión vital en el fondo es volver a sentirse niño, con las mismas inquietudes de niño, y si puede y lo consigue, intentar volver a hacer niños a muchos. Yo de verdad que creo en eso, pero siguen faltándome algunas claves. ¿Cómo podría ser yo tan mágico como es mi hija, por ejemplo, que aún no tiene 4 años? Es imposible ya, yo lo sé, pero cómo desde la racionalidad, desde la edad, desde la comprensión, en fin, mínima del mundo, pero sin estar dormido, ¿cómo podría yo despertar mi cerebro? ¿Cómo podría volver a fluir la luz por esos surcos que un día fueron taponados? Porque la poda sináptica, si la vemos en una pantalla, es sobrecogedora. Esas ramas del alma se van perdiendo una tras otra. Y como los niños tampoco lo explican porque viven en su mundo, no sabemos qué están dejando de sentir, no sabemos cómo su full equip está disminuyendo. Sabemos que eran especiales, muy especiales. Sus discursos, sus diálogos, su forma de ver el mundo. Pero algo les está afectando. Y yo lo que lanzo es la siguiente cuestión. Pienso que gran parte de esa poda sináptica, más que una programación interior genética para aunar recursos o cuestiones que no entendemos, viene por el entorno, viene por lo que muchos llamarían casi epigenética, viene por cómo nos influye la vida exterior, cómo influye en la mente del niño la vida exterior. Niño eso no, niño eso sí, niño no creas en babarruchadas, niño lo que has visto es una fantasía. Y sabéis, yo puedo estar muy loco, pero creo que parte de la locura es la visión de la auténtica verdad. A muchos que les llaman locos, ¿no será que están viendo la verdad? ¿No será que están viendo dimensiones de la verdad que nosotros ya no podemos ni observar? ¿No será que la verdad es tan compleja, tan inaprensible, tan lejana al ser humano, que solo algunos con un don especial, que para despreciarlo llamamos locura, sí que siguen viendo ese mundo? Porque yo cuando veo a mi niña, ¿qué está viendo ella? ¿Qué está viviendo ella? Esos arrebatos de alegría tan impresionantes, ese entusiasmo por todo, ese asombro increíble, esa comunión con las cosas, ese todo es posible. ¿Cuándo nos hacemos mayores para olvidarnos de eso? ¿Y habrá algún secreto, algún código, alguna palanca en la genética o en la mente o en la espiritualidad, qué sé yo, para volver a eso? Porque a veces, y los adultos estarán conmigo, tenemos como momentos, ¿verdad? Como instantes, como regocijo vital, como reencantamiento. Y da igual que sea mirar los ojos de tu perro, por ejemplo, cuando llega. Un atardecer. Las propias copas de los árboles, como recordándonos lo que fue nuestra mente, meciéndose al viento. Esa armonía. La noche estrellada infinita. La sonrisa de alguien que quieres. La sonrisa infinita de tu propia hija. Abrazando al mundo, abrazando al misterio del mundo. Sin preocupación, sin temor, sin odio, sin iras, sin convencionalismos. ¿Hay alguna forma de liberarse de la poda sináptica? Y la pregunta es, ¿cuánto perdimos en esa poda? ¿No será que todos tenemos esas facultades? ¿No será que todos tendremos la posibilidad de ese 85% de aciertos? Y no es la telepatía, sino una demostración que buscamos los adultos como de que algo pasa, facultades extrasensoriales. ¿No es en el fondo el cromo más sencillo y comprensible, pero en el fondo también
una minúscula parte de esa mente potencia, esa mente mágica. ¿Cómo es posible que la mente de mi niña de 4 años o de cualquiera de vuestros niños o de vosotros mismos cuando fuisteis niños tenga más plasticidad y más potencia que la nuestra? El argumento de los neurocientíficos a mí me sigue, bueno, será por mi ignorancia, imagino. Adaptación. Bien, pero es curioso que el misterio de la vida nos provea de unas facultades increíbles que a los 7 años disminuyen drásticamente. Habría que investigar en esos 7 años, en esa frontera. Yo por lo que veo en el colegio, la gente, la propia familia, que ya son muy adultos, que ya tienen su poda bien hecha, en el fondo, queriéndolo o no, porque no creo que mucha gente hable de estas cosas, pero vosotros sé que os interesan, ya condicionan al niño, ya condicionan a la niña. Cómo el niño y la niña, con su familia, sus amigos del colegio, sus padres, que son referentes, no va a actuar de cierta forma. Y entonces, en el área C5, B12, por ejemplo, por decir alguna cosa, en la cuadratura concreta de una parte del cerebro de esa niña o ese niño, ya se deja de utilizar ciertas neuronas. Ya dejan de activarse, se van apagando. Son como flores marchitas, dejan de utilizarse. Cuando uno observa las pinturas prehistóricas se da cuenta la sensibilidad prodigiosa de aquellos creadores. A ellos seguramente no les vendría nadie con la poda sináptica. Vivieron hasta el Neolítico, como decíamos hace unos días, en la comunión total con la naturaleza. ¿Y no es la infancia el último reducto del Paleolítico? Y aún me atrevería a decir, ¿no es la infancia incluso antes del lenguaje, con el primer lenguaje, un reducto de ese Paleolítico absolutamente unido con la esencia de la vida? ¿Y no es el Neolítico mental, la poda o el ser adulto, cuando empiezan a quitarte de la cabeza tus fantasías? El exorcismo de las fantasías. Y uno se puede preguntar, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué hemos hecho esto? ¿No sería mejor habernos dejado con la conciencia y las facultades maravillosas que debemos tener todos, sin tocar o tocando lo mínimo? Bueno, hay una corriente, evidentemente, que piensa que no, que enseguida hay que educar. Pero ¿os dais cuenta? Educar en un sentido, educar en unas reglas, educar, claro, porque los papás tienen que trabajar, porque el sistema tiene que fluir, porque todo tiene que seguir un engranaje, lo mecánico. No hay espacio para el espiritual, no hay espacio para la magia, no hay espacio para esa fantasía desbordante, si acaso alguna actividad creativa. Pero lo más normal es que la facultad del 85% descienda un 40% a los 7 años y a los 13 sea insignificante. El mundo mágico del niño se ha convertido en nada, en el mundo del adulto. Pegado a un sinfín de estímulos, corriendo de un lado para otro, y cuando ya somos adultos, pensando solo en ciertas cosas. Las cosas de niños ya no nos ocupan. No nos damos cuenta y nos hemos quitado el traje mágico de verdad para siempre. Solo algunos, cuando son adultos, intentan recuperar esa magia. Saben, como el eco de un paraíso perdido, que algo de eso había. Lo sienten simplemente recordando su infancia. Pero ya no hay vuelta atrás. No hay manual de instrucciones. La plasticidad cerebral es impresionante en esos primeros años. A los 7 se convierte en el 50% menos. A los 13 años se convierte en la misma plasticidad cerebral de un anciano. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha venido a vernos? ¿Quién pacientemente ha podado nuestras neuronas? Y la pregunta es, esas neuronas, esas áreas cerebrales que estaban activas y que se han convertido en desiertos a la temprana edad de 7 años, ¿con qué nos comunicaban? ¿Qué nos permitían? ¿Qué potencia, si pudiéramos entrenarlas, si pudiéramos no eliminarlas, nos darían? No cabe duda de que observando, por ejemplo, estos prodigios de la mente antigua, que yo he examinado con pintores, que he examinado con artistas, esta sensibilidad absolutamente extrahumana,
pero humana. Todo esto solo es posible en unas personas que viven en completa armonía con su entorno. Los niños prehistóricos, ¿os imagináis? Los niños prehistóricos eran parte más de esas hojas, de esa tierra, de ese cielo, de ese sol. Nada los condicionaba. La vida no era sencilla, pero ellos eran seres absolutamente libres. Las expresiones artísticas no tienen nada que ver con lo que ocurre después. Es muy curioso, pero así como hay una increíble historia, una poda en la espiritualidad, en el sentido de religarse con lo poderoso, con lo que está más allá de lo humano, con la verdadera realidad quizá. Así como ocurre en la historia, si lo pensáis, el proceso de la humanidad, ¿hacia dónde va? Lo mismo ocurre en cada uno de nosotros, como niños. Cada uno de nosotros hemos sufrido esa castración mental. Muchos científicos están convencidos absolutamente de que esas potencialidades las tenemos todos. Solo algunas personas, que repito, su dial, por el motivo que sea, no se ha forzado tanto, han seguido en esa potencia. Y los llamamos dotados, paragnostas, locos, alucinados. ¿No serán ellos de verdad la última realidad de aquellos que superaron la trágica poda de la infancia? Hace poco mi hija, paseando los dos, me decía: papá, antes de nacer yo, con esa voz de antes de 4 años, papi, antes de nacer yo, estaba ahí arriba en las estrellas. Sí, hija, por supuesto. Por ahí debías andar tú en las estrellas, le contesté. Flotandito en las estrellas. Y luego vine hasta la tripa de mamá. Lo vertebraba de una forma tan hermosa, tan increíble. Y en el fondo, tan cierta. Y alguno ahora se reirá. Alguno con la poda bien hecha se reirá. Alguno que ya anda por los conductos que no tienen salida de la autovía única se reirá. ¡Ja! En las estrellas, dice. Y son en los atisbos más profundos, si nos interesa, de la cosmología, de la astronomía, de la física, comprendemos que en las estrellas, en lo más hondo y profundo de las más viejas estrellas, ahí están los hornos de los elementos de los que se compone el universo y nuestras células. Que nuestra semilla principal, nuestra semilla, la que nos formó, nació en algún lugar, se transformó durante millones de años, pero nació en los hornos infinitos de la noche, más allá del espacio. Sí, hija, sí. La ciencia, si llegas a la conclusión recta, te darás cuenta de que nos dice de que los elementos que forman tu sangre, tu corazón, tus ojos, tu fantasía, tu espíritu, todo eso, algún día estuvo en un increíble horno a miles de años luz, flotando en el universo. Claro que sí, hija. ¿Tú sabes más que papá? Claro que vienes de algún lugar de las estrellas. Los animales hablan, los animales dicen cosas, y nosotros, con la poda hecha, con nuestra autovía única, repito, con nuestra suficiencia asquerosa de adultos que han perdido la magia, y me incluyo, aunque procuro no olvidar lo que fui e intento recuperar el mapa como sea, y hacer que otros lo hagan, por ejemplo con este programa. Dirán, los animales no hablan, hija. Papi, la ardilla me ha hablado. Mi hija baja a darle de comer muchas mañanas a una ardilla, a la que llama Cerecita. Pero no dice me ha hablado como otros muchos niños lo he observado, sino que es verdad. Los científicos saben que hay unos mecanismos que nunca hemos conocido, pero que empiezan a explorarse, de la comunicación interespecies, de una especie de lenguaje, de una especie de idioma, que qué más da que nosotros no le prestemos atención.
Solo un necio puede imaginar que la madre naturaleza no se habla a sí misma. Claro, hija. ¿Tú sabes más que papá? Claro que los animales nos hablan. Y así podríamos ir con miles de cosas. En estas fábulas podríamos ir con miles de cosas. Por eso yo digo que para mí, y un día os hablaré de Enigmas antes de nacer, que fue otro de los temas que me impresionaron, que me dejaron medio cao, que me hicieron aprender muchísimo, y donde además tuvo que ver, repito, el maestro Enrique, con el que empezábamos, yo creo que esta bonita historia, ¿no? Luminosa historia, cuyos retazos y cuyas piezas del puzzle pueden aparecer en cualquier lugar, por ejemplo, en la mirada lánguida, en la mirada en el fondo nostálgica de un padre que tuvo esa conexión con su hija haciendo aquellos experimentos y que él mismo vio lo que era la poda sináptica, el cambio de ciclo. Ah, ya te has hecho mayor, ya dejaste la mochila de tu magia a un lado, ya empezaste el camino unívoco y único. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y solo algunos artistas enloquecidos, solo algunos creadores vitales impresionantes, como era el maestro Félix, nunca intentaron de dejar de ser niños, legándonos esa alma en cada palabra, esa emoción que aun estando nosotros muy podados, sentíamos como una coz en mitad del alma muchas veces. Daba igual la información objetiva y lógica. Había algo en las palabras de aquel hombre, algo en lo que nos contaba, que nos calaba profundamente. Porque era un niño en un cuerpo de hombre que nunca quiso dejar la patria paleolítica de su infancia. Lo dejó claro muchas veces. Ahora quizá muchos podemos tener la oportunidad de por lo menos pelear. Ser conscientes es el primer paso. Nos amputaron, nos amputamos, quizá de forma colectiva, la magia maravillosa que todos tenemos. Estoy seguro, la luz primigenia, esa que viene de las estrellas, esa que se prolonga en el feto materno, esa que hace que los niños en la semana 33 de gestación comiencen a soñar, moviendo los ojitos en la fase REM del sueño. Eso que han descubierto las computadoras ahora mismo, anteayer mismo. ¿Y con qué sueña alguien que no ha visto nada objetivamente? Desde el principio, el misterio, la transmisión, la comunicación, la sensación de que vamos a ir caminando por una vida empobrecida, por los conceptos, lo que creemos que es verdad, lo que no, lo que nos dicen, por las ideas preconcebidas permanentes que creemos que son nuestras y son de otros, son preconcebidas, son comunes. Yo no tengo la fórmula para volver a la magia, pero siento algo en mi alma que me dice que hay que romper los moldes, que hay que buscar esa luz. Y leyendo a científicos, es muy curioso en muchos términos, me he dado cuenta de estas cosas. Los niños lo ven en las computadoras y empiezan a soñar dentro del útero materno. ¿Con qué sueñas, niño? ¿Con qué sueñas, niño del futuro que aún no has nacido? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo ve algo alguien que objetivamente solo ha visto la negrura placentera del interior del útero de su madre? ¿Qué está pasando ahí? ¿Con qué está conectando esa mente que al mismo tiempo dentro del útero está en permanente expansión? ¿Por qué la sabia madre naturaleza nos ha provisto de un cerebro que es mágico en los primeros 7 años de vida? Mágico de una forma exponencial, con una potencia inimaginable. Quizá nuestro sentido real como especie era otro diferente. Quizá llegará la verdadera revolución de niños que sean conscientes de esa magia, de ese poder, de esa fantasía que les permita vivir en un mundo real, pero con la parabólica absolutamente abierta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que eso se produzca? Porque lo hemos visto, lo estamos viendo. Esta vida empobrecida, llena de conflicto, llena de egoísmo, llena de lo primario, de lo oscuro, no tiene nada que ver con el mundo de los niños. Y no es solo porque sean inconscientes o más pequeños. Eso lo puede decir un necio. Hay algo más, y la ciencia lo está viendo
en la iluminación de muchas computadoras. Hay algo más en el cerebro del niño, que es un hipervínculo maravilloso, que es una antena abierta al mundo, y le están llegando muchas cosas, y se las quitamos con la poda, o a zarpazos, y a veces sus propios padres, sus maestros, sus amigos, las personas que más les queremos, como siguiendo una conducta inscrita no sé cuándo, quizá en ese neolítico del que hablábamos antes, a zarpazos les arrancamos su última magia, aquello que les podía hacer diferentes. Se ha hablado mucho de los niños índigo, de los niños con una mente especial, y al final, ¿verdad?, los vemos como fenómenos casi de circo. No son normales. Y nosotros no queremos más que ser normales. Oiga, sea usted normal. Sea como los demás. No quiera ser diferente. No quiera ser distinto. Usted sea como los demás. Y solo de cuando en cuando, como con la mirada, imagino, de ese padre ante Enrique, nos damos cuenta de que ha habido muchas personas que no han querido nunca ser como los demás. Y que a su forma han luchado, conscientes de que hay una vieja canción, un algo que nos recuerda siempre que fuimos mágicos. De verdad, yo creo que no es solo la vida, las circunstancias, los problemas, todo eso. Es un cambio de chip mental, algo que nos insertamos a una infancia muy temprana. Las autopistas se cierran, la oscuridad invade lo que antes era luz que se puede ver en las computadoras. ¿Hacia dónde nos podría llevar esa luz? Podríamos tener niños que hablasen con la naturaleza, que hablasen con las estrellas, que por supuesto cosas casi anecdóticas como la telepatía, la precognición, fuesen moneda de uso común, pero voy más allá, capaces de reconectar con ese espíritu artístico y creativo antiguo, sin duda, estoy seguro, con ese amor infinito, primigenio, inicial, como tuvo que ser quizá nuestra vida y nuestra especie en un principio, pero que en cierto momento se malogró. Yo creo que en los niños hay cierta esperanza. Sé que está muy difícil. No hay más que ver las noticias. Y no solo las noticias, sino el egoísmo cotidiano, la pobreza y la racanería mental cotidiana. ¿Cuánta gente veo tan lejana de la magia y me da igual su nivel económico, su nivel social, su fama? Los que podrían contar estas cosas y no las cuentan. Hay una oportunidad. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que fuisteis mágicos, como yo fui mágico. Mi único mérito es que me empeño en volver a ese tiempo, no para balbucear, que tampoco pasa nada, sino para entender quién soy y por qué me dieron unas herramientas mágicas que luego se han oxidado por culpa mía o de los demás. Mágicamente. Ese tesoro creo que lo hemos tenido todos. ¿Podremos recuperarlo algún día? ¿Cómo? El viaje a través de Universo Iker continúa en radioset.es. Conéctate y descarga todos los podcasts del programa.